La comunicación, esta vez a través de la tecnología, con el diputado nacional Pablo Ollede, que además es, por supuesto, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día, Marcelo, ¿cómo están ustedes? Bueno, efectivamente, escuchando muy atentamente el informe tuyo, vamos a compartir algunos temas y al final vamos a contar algunas cosas que lo que está pasando con el tema de las vacunas en Argentina. Vamos a poner la primera placa. La verdad que la protección contra COVID la hemos podido graficar bastante claro en este sistema tipo queso suizo, ¿no? En el cual distintas capas con agujeros a distintas alturas representan de alguna manera cómo entre todos, sobre todo con nuestras responsabilidades personales, pero también con las responsabilidades compartidas, podemos hacer que menos de estos virus que están acá a la izquierda logren llegar a nosotros a la derecha, ¿no? Ninguna de las medidas por sí misma alcanza. Cualquier medida tiene agujeritos que nos deja pasar el virus. Ahora, si tomamos varias entre todos, seguramente el riesgo de que nos lleguen los virus serán mucho menores. O sea, si nos lavamos las manos, usamos barbijo, si no vamos a lugares cerrados y así. En la próxima placa podemos ver cuáles son las medidas, sobre todo personales, que tenemos que tomar. Distanciamiento social, barbijo, que nos cubra la nariz y la boca. Vemos mucha gente con el barbijo sobre el mentón, no sirve de nada, o solamente en la boca, no sirve de nada. Lavarnos las manos, no tocarnos la cara. Si tenemos síntomas, quedarnos en casa 14 días. Si somos contacto de alguna persona que ha tenido síntomas, aunque no tengamos PCR o aunque la PCR sea negativa, si somos contacto de un confirmado, 14 días nos tenemos que quedar en casa y sobre todo no juntarnos y sobre todo con grupos de riesgo. La próxima, en cuanto al tapaboca, fíjense, esta placa a la derecha van a ver cómo según el uso de tapaboca o barbijo y según si nosotros estamos en lugares donde hay mucha gente o poca gente y según si nosotros hablamos despacio o gritamos, fíjense en la medida que no usamos barbijo, hablamos fuerte y estamos en lugares cerrados, el riesgo acá abajo a la derecha lo van a ver, es muy alto. En cambio, si nosotros estamos usando barbijo, no hablamos a los gritos, no estamos en lugares cerrados, el riesgo es realmente bajo. O sea que podemos hacer cosas entre todos para evitar que nos enfermemos. En la próxima vemos algunas responsabilidades que por ahí exceden a nosotros mismos, que tienen que ver con el Estado, con la comunidad organizada, ¿no? Como por ejemplo los rastreos, los testeos, dónde te infectaste, cómo hacemos para buscar a esos pacientes, para que los contactos asintomáticos se aíslen, cómo ventilamos los ambientes, cada cuánto, cómo mantenemos abiertos los lugares donde nos encontramos, qué protocolos usamos justamente para eso, cómo ayudamos a las empresas a sostener la actividad económica, cómo mantenemos la cuarentena y el tema de las vacunas, ¿no? Vamos a pasar a la próxima. La verdad es que hemos sumado, lo que queda claro es que no hay una medida, no es que con barbijo y nada más, es barbijo, aislamiento, es lavarse las manos, es si tenemos síntomas no ir, no hay ninguna capa, esta es la idea del queso suizo, no hay una capa perfecta, todas tienen vulnerabilidades, pero si ponemos muchas capas y estas vulnerabilidades no van a coincidir todas una con otra, la posibilidad de que enfermarnos es mucho menor. Tema vacunas. La verdad es que la Argentina está haciendo un esfuerzo enorme para poder conseguir vacunas en un mundo que es muy inequitativo. El mundo este año el año que viene va a producir 1.500 millones de dosis y necesita 6.000 millones. Hay países que realmente han hecho situaciones Miren, Canadá ha contratado 600% y con un 100% más de la cantidad de dosis que necesitaría si todas las vacunas que contrató terminan siendo efectivas. Obviamente, si los países del primer mundo con capacidad económica hacen eso, la posibilidad de que a los países como nosotros nos alcancen las vacunas son cada vez menores. Hay muchos países en el mundo que no les va a llegar ninguna vacuna. Nosotros en la Argentina ya tenemos 2 contratos firmados, es una muy buena noticia, 26 millones de dosis de AstraZeneca, 10 millones de tratamientos de Rusia, algunas llegarán este año, si no van a ser el año que viene. Estamos en una etapa de tranquilidad epidemiológica, los grupos se van a ir vacunando por parte, nadie va a estar obligado a vacunarse, pero se va a vacunar a los médicos, tenemos que vacunar a los docentes, la Argentina no puede tolerar otro año sin clases,
tenemos que sí o sí priorizarlos. Hay que vacunar, por supuesto, después a los grupos de riesgo, 70 años, 60 años, 50 años y así, para que todos nos vacunemos. Pfizer no se logró el contrato, Pfizer no quiso firmar con la Argentina, Pfizer explicará en algún momento por qué no lo hizo. Nosotros no podemos perder tiempo en esto, tenemos que ir, buscar las vacunas que están disponibles, aprobarlas si son seguras y efectivas, traerlas e inmediatamente empezar con la vacunación para todos los argentinos, que es lo que va a permitir que el año que viene sea un poquito más normal de lo que fue este año para todos. Muchas gracias, Marcelo, a ustedes allá en el canal. Gracias, Pablo, y te esperamos la semana que viene, posiblemente ya en el piso. Ojalá que sí. La semana que viene sí y la otra no, porque ya viajo a Buenos Aires. Exacto. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, el diputado nacional Pablo Yedlin, quien preside además la Comisión de Salud de la Cámara Baja, con estas explicaciones que tienen que ver, me gustó un poco el tema, ¿no es cierto?, de queso suizo, porque ninguna capa está libre de tener algún agujerito por donde puede filtrarse, lo que quiere decir, en definitiva, hoy, Pablo, es que hay que seguir utilizando el barbijo, bien puesto sobre la nariz y bajo el mentón, hay que tener un distanciamiento individual, no hay que salir de casa si no es necesario, hay que lavarse las manos con agua y jabón, no importa si usted está todo el día en su casa, porque hay productos que ingresan, que trajo ayer, que alguien acerca de la verdulería, de la panadería, del supermercado, y todo eso pasa por un contacto de otras manos. Por lo tanto, debemos hacerlo, alcohol en gel o alcohol diluido en agua, tiene que ser lo que respetemos en esta época para cuidar además nuestro recurso humano, que son los médicos, enfermeros, como decimos, todos los que forman parte del sistema de salud público y privado. Es habitual, nos visita el doctor Pablo Yedlin, el diputado nacional que además, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias, un gusto volver a estar acá. Las últimas veces estuvimos con la actividad parlamentaria un poco a distancia. Y la verdad que quiero traerles algunas de las explicaciones acerca de lo que es esta nueva cepa, ¿no? Si vamos a ir viendo algunas imágenes. Sí, la verdad es que es normal, ustedes fíjense, este es el mapa de Inglaterra, en el sur de Inglaterra sobre todo, empiezan a aparecer desde septiembre una especie de resurgimiento de muchos casos que llaman la atención. Se estudia genéticamente a estos casos y se ve que aparece una especie de nueva cepa, nueva variante, nuevo linaje mutante, como sea, que es bastante común en estos virus. O sea, no es nada raro de esperar que estos virus respiratorios muten permanentemente. Ahora, muchas de estas mutaciones después terminan no generando una estabilidad o un nuevo linaje. En este caso, estamos hablando de 24 mutaciones en el virus, de las cuales algunas generan cambios en las proteínas, otras no generan, algunas son en el área justamente que se dirige la PCR para el diagnóstico o la vacuna, y algunas de estas mutaciones, ya habían aparecido en Sudáfrica. O sea que el virus, la mutación de Sudáfrica es una, la de Inglaterra es otra. La de Inglaterra realmente ha sido muy importante y está ya en varios países europeos, como vos decís, posiblemente en Brasil, y no sería de extrañar que también la Argentina en algún momento aparezca. Pero esto es esperable, no es algo extraordinario. Exactamente. Ocurre. Ocurre, va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. ¿Qué es lo que nos preocupa? La próxima, vamos a ir viendo. Acá ven ustedes cómo es el virus y ven cómo adentro del virus tienen todo su ARN, que es un virus ARN, acá está estirado abajo, y cada una de estas partes está estudiada. Cuando de pronto ven que en un sector de este virus han cambiado las proteínas, o sea, los elementos que generan después las proteínas, es que se dicen, uy, tenemos una nueva variable que aparte se ha estabilizado. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tenemos con este tema? La próxima. Los riesgos son básicamente tres. Uno es que parece ser que esta nueva cepa, por sus nuevas características genéticas, se estaría contagiando más fácil. Dicen que la R, la capacidad de contagio que era de 2, ahora es de 2.4. Y eso parecería ser que contagiaría un 70%. En general, para quedarnos tranquilos, cuando estos virus se contagian más, se hacen menos graves. Suele ser así. Con lo cual, no se sabe todavía si es menos grave o más grave. No ha demostrado mayor mortalidad, al contrario, pero son zonas muy limitadas todavía para tener la buena noticia. Pero el tema es, las PCR que nos hacemos, ¿van a detectar a este nuevo linaje o no? Lo detectan, porque justamente así detectamos los casos en non. Y la otra pregunta es, los tratamientos que tenemos, el plasma de recuperados,
el suero equino, que es noticia de esta semana también, ¿van a ser igualmente efectivos para este nuevo linaje si llegara a la Argentina? Y no se sabe. No se sabe. Se piensa que sí, bueno, pero se está estudiando. Igual con el tema de plasma, no es para todos tampoco. Tampoco es para todos. La primera cepa tampoco el suero. Para todos, o sea que más o menos viene cumpliendo. La próxima. Y la otra pregunta es si las vacunas que están ahora empezando a licenciarse, Argentina ya tiene 2 autorizadas, la de Pfizer y la vacuna que estamos viendo llegar hoy en Ezeiza, está autorizada. ¿Serán igualmente efectivas que en los estudios de fase 3 que han mostrado? Tampoco sabemos. Pero la sensación de los estudios, el CDC lo ha dicho ayer y todas las investigaciones han dicho también que se espera que sean por lo menos suficientemente efectivas también para esta cepa, con lo cual cuando nos toque vacunarnos, cuando llegue ese momento, no habría ningún problema. Y creo que queda una sola más. A ver, bueno, esto con respecto a lo que estamos conociendo de la segunda cepa y también, digamos, hablar de lo que ya también hay, y se ha conocido a nivel internacional, que hay un laboratorio que dice que va a producir la vacuna para la segunda cepa. Claro. Es decir, que no es algo que va a tardar tampoco demasiado con el conocimiento que se tiene de la primera. Fíjense que la vacuna antigripal, por ejemplo, todos los años cambia un poquito. Exacto. Siguiendo los cambios normales del virus de la gripe. Bueno, esto posiblemente lleve a esto. Ahora, en este momento, el gran desafío es que los millones de dosis que se están produciendo nos sirvan. Y por eso es un poco el resquemor y el cierre que se intentó hacer. Ahora, ya hemos probado con coronavirus cerrar fronteras y ya sabemos que no sirve para nada. Con lo cual, lo que sí sirve es esto. A las fiestas, como vos decías antes, lavarse las manos. Si nos vamos a juntar en familia y son grupos que normalmente no estamos juntos, separarlos en casa. Claro. Que un grupo esté allá, armar las burbujas en casa en distintas mesas, saludarnos a la distancia, usar barbijo con aquel que no compartimos normalmente, marcar nuestro vaso, no mezclar los vasos, marcar nuestros platos, para de alguna manera que no pase la fiesta, que llevemos el virus a alguien de riesgo y tengamos que lamentar una situación grave. La situación en la Argentina no está controlada, hay un resurgimiento en la cantidad de casos que tiene que ver con que hemos dejado de cuidarnos y es muy importante que nos cuidemos para darle tiempo a la vacuna. Estas son muy poquitas, a Tucumán le llegan 5.000 y pico, son para los médicos. Exacto. Esos números son la cantidad de médicos que tiene Tucumán. Pero bueno, van a seguir llegando, van a llegar 14 millones, 6 millones más de Rusia, más los 20 y pico de millones de AstraZeneca, más 1 millón y pico de Pfizer si se termina el contrato. Así que no vamos a poder vacunar todos. Bien, entonces la recomendación sobre todo en esta época es cuidarnos. Como nos veníamos cuidando, sin bajar la guardia, a pesar de que la curva se mantenga baja todavía en la meseta. Todavía no ha pasado. No ha pasado. Y esto creo que llegó para quedarse varios meses y si es como la gripe, todos los años tendremos movimiento. Pero ya con mucha más tranquilidad. Conocemos, van a aparecer, siguen apareciendo tratamientos posibles y las vacunas ya están ahí, así que la verdad que hemos pasado un año muy feo, pero aprovecho el momento para desearle una feliz Navidad a todos y que tengamos un año, espero ver, la semana que viene, me parece que voy a transmitir en el Congreso otra vez porque tenemos sesión, pero bueno, feliz año para ustedes y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Pablo. Bueno, nosotros ya nos ilustramos, por supuesto, con esto que es de suma actualidad, porque por eso también el doctor Pablo Yedlin, que nos acompaña habitualmente los días jueves, hoy no pudo estar con nosotros, es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se refirió a estos temas. Las vacunas son la herramienta más efectiva en salud pública después del agua potable en la historia de la medicina. Las vacunas para COVID son la solución para esta pandemia, no el problema. Es verdad lo que se dice en el sentido de que hay vacunas y laboratorios que han publicado en revistas de pares más información. Gamaleya no lo ha hecho, pero ANMAT tiene toda la información suficiente para que el Ministerio de Salud de la Nación la haya autorizado. Y yo confío en ANMAT, porque si no confío en ANMAT, no solamente esta vacuna no sirve, ninguna de las vacunas sirven, ninguno de los remedios oncológicos sirven, ninguno de los remedios antihipertensivos ni los antibióticos sirven en Argentina, si no vamos a confiar en aquellos que dicen que tenemos que confiar. Así que la verdad es que no es un tema de creencia o no, es un tema técnico y científico. ANMAT no solo vio toda la documentación, sino que viajó a Rusia una vez, 2 veces, vieron la fábrica, tienen todo, se habilita lote por lote, o sea, además de los fase 1, fase 2 y lo que va de la fase 3, porque sepamos que mucho de lo que hoy le exigimos a la vacuna Gamaleya y la criticamos, son los mismos problemas que tienen hoy
las otras vacunas que no criticamos y que también se están autorizando por vía de la emergencia en la mayoría de los países del mundo. Bueno, esto es con respecto a las condiciones y características técnicas de la vacuna que ha llegado a nuestro país, pero decía bien también el diputado Pablo Yedlin, porque la vacuna de Pfizer o Pfizer en Estados Unidos había causado también algunas consecuencias en algunas personas después de colocada. Una enfermera que se viralizó en las redes, que se desmayó minutos después cuando hablaba con la prensa, y también un personal de salud, una persona en San Diego, donde después de 7 días de haberse colocado la vacuna, igual se infectó con coronavirus. Son algunos casos aislados que son también estudiados, como decíamos, por el mundo científico.